Me llamo Vin Ingram y tenía 34 años aquel invierno en que mis padres me dejaron una cabaña en ruinas mientras a mi hermano le entregaban una casa de $2 millones. El abogado lo leyó en voz alta, sentado frente a nosotros en una mesa larga. A Dale le tocó la mansión en Miami. A mí, una choza perdida a 150 metros de cualquier señal de vida, de esas a las que nadie llega por accidente. Mi prometido estaba a mi lado ese día, pero al final de esa misma semana ya me había llamado una fracasada patética y se había ido sin mirar atrás. Así que hice lo único que tenía sentido en ese momento. Tomé una moto de nieve y me fui hacia el norte, directo a una cabaña que nadie quería. Lo que encontré debajo de las tablas del suelo valía $500 millones. Y esa fue la noche en que comenzaron los verdaderos problemas. Porque mi padre jamás hacía nada sin una razón. Todo había empezado en octubre, cuando mis padres actuaban como si nada fuera extraño. Mi padre me llamó un martes y me dijo que pasarían el invierno en las tierras del norte, en la región de Covach, de donde venía su familia. Sin teléfono, sin radio, solo ellos dos, una cabaña y la oscuridad cayendo temprano cada día. No me preocupé. Así era él. Sam Ingram podía desaparecer en un valle congelado durante meses y regresar más gordo y más feliz que cuando se había ido. Creció allá afuera. Me enseñó a leer la nieve como otros padres enseñan a leer la hora. Mi madre lo acompañaba cada cierto tiempo, y siempre volvían en primavera con historias nuevas. Así que cuando la primera nevada cubrió Caribou Bend, lo dejé pasar. Seguí con mi negocio de topografía desde mi pequeña oficina en la calle principal y esperé, como siempre lo hacía. Pero octubre se convirtió en diciembre. Y diciembre en un enero tan frío que el arroyo detrás de mi casa crujía por las noches como si estuviera vivo. Me sorprendía a mí misma frente a la ventana, intentando percibir el olor a humo de leña y abeto que ya no estaba. El olor de la cabaña de mi padre cuando yo era niña. Me repetía que ese silencio era normal. Casi lo creí. Hasta que en la segunda semana de marzo llegó una carta de una abogada en Fairbanks llamada Hannah Brown. El sobre era lo bastante grueso como para asustarme antes de abrirlo. Me senté en la mesa de mi cocina durante mucho tiempo antes de romper el sello. Una parte de mí ya sabía que, pasara lo que pasara, mi invierno tranquilo había terminado. La carta no decía que mis padres estuvieran muertos. Decía algo peor. Nadie lo sabía. La llamé a la mañana siguiente. Me explicó todo con cuidado, como alguien acostumbrado a dar malas noticias a personas que no están listas para escucharlas. Mis padres habían creado un fideicomiso en vida años atrás y no dejaron nada al azar. Habían firmado por adelantado todos los documentos de transferencia, escrituras y asignaciones, todo debidamente notarizado, guardado en su oficina con instrucciones claras. Si perdían comunicación más allá del 1 de abril y nadie podía confirmar que seguían con vida, ella debía ejecutar exactamente lo que ya estaba firmado. Le pregunté si era su decisión. Me dijo que no. Que eran las firmas de mis padres, sus instrucciones, sus condiciones. Que no tenía margen de elección. Que todo había sido diseñado así a propósito. Le pedí que esperara. Le dije que mi padre había desaparecido en la naturaleza muchas veces y siempre regresaba en primavera. Que el 1 de abril no significaba nada allá afuera. Guardó silencio un momento antes de decir algo que después llegaría a odiar. El documento no se dobla. Le pedí ver el archivo. Pregunté quién lo había redactado, quién lo había presenciado, si existía alguna forma de impugnar el tiempo establecido. Me dejó preguntar todo, pero al final me explicó que una persona puede fijar las condiciones sobre su propia propiedad. Que las firmas eran válidas y que enfrentar las instrucciones firmadas por mis propios padres sería una batalla cuesta arriba en cualquier tribunal de Alaska. También me dijo que la lectura se haría frente a toda la familia, tal como mis padres lo habían querido. Debería haber sentido alivio al saber que existían reglas. En cambio, sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Mi padre planeaba todo hasta el último detalle. Si había escrito una cláusula capaz de herir a quienes amaba, entonces había una razón. O quería que doliera, o quería que significara algo. Solo que yo aún no entendía cuál de las dos. La lectura se llevó a cabo en Fairbanks,
En una sala de conferencias con alfombra desgastada y café peor que eso. Dale voló desde Miami con un abrigo demasiado ligero para el frío. Su esposa, Vivian, se sentó a su lado con unos lentes oscuros que no se quitó ni dentro del edificio. Mi hermano es 7 años mayor que yo y ha pasado cada uno de esos años convencido de que él fue quien tomó las decisiones correctas. Se fue de Alaska a los 19. Se dedicó a comprar y vender casas en Florida, o al menos eso hacía antes de que el mercado lo devorara. Marcus fue conmigo, mi prometido, sosteniendo mi mano como alguien que ya estaba a medio camino de irse. Hannah comenzó a leer con voz firme. 2 millones, libres de cargas para él. Para mí, la cabaña en la cuenca del Kobuk y el terreno que la rodeaba. Nada más. Una choza y nieve hasta donde alcanzaba la vista. Dale incluso soltó una risa. No fue cruel, solo aliviada, como la de alguien que sabe que apostó bien. Los hombros de Vivian bajaron un par de centímetros. Yo me quedé completamente quieta, contando los cuadros de la alfombra bajo mis pies. Debe haber algo más, dijo Marcus. No lo había. Hannah deslizó las carpetas sobre la mesa. Una gruesa y una delgada. La delgada era la mía. Dale se recargó en la silla y cruzó las manos detrás de la cabeza. No pongas esa cara, Brin, dijo casi con amabilidad. Papá me dio mi premio. A ti te dio una choza. Eso lo dice todo. No le respondí. Había aprendido hace tiempo que lo más ruidoso en una habitación puede ser una mujer que se niega a actuar su propia tristeza. Aún así, sus palabras se me clavaron como una astilla. Sabía que se quedarían ahí durante semanas. Porque había algo que Dalen nunca consideró, sentado ahí sonriendo frente a su suerte. Mi padre me pasó 50 años enseñándome que las cosas que la gente descarta suelen ser las que nunca fueron capaces de entender. Marcus casi no habló durante el camino de regreso a su casa en Fairbanks. Esperó hasta que estuvimos dentro, con la puerta cerrada y la calefacción vibrando en los conductos. Entonces todo le salió de golpe, como si lo hubiera estado guardando por años. Tenía un proyecto detenido, un desarrollo junto al río, permisos estancados, el banco presionándolo. Había contado con lo que yo heredaría para mantenerlo a flote. Me quedé en su cocina observando cómo el hombre al que había amado durante 2 años cambiaba completamente frente a mí. No lo entiendo, repetía. ¿Cómo es posible que no te dejaran nada? Le dije que una cabaña no era nada. Se rió, pero no fue una risa buena. Es una caja congelada que se está pudriendo, Brin. No vale nada. Es como... Se detuvo, pero lo vi tomar la decisión de decirlo de todos modos. Eres una fracasada patética, Brin. Una choza congelada es exactamente lo que te mereces. No lloré. Y eso importa, porque todo el mundo espera que la mujer llore. Me quité el anillo, lo dejé sobre la encimera y permití que el leve sonido al tocar la superficie fuera lo único que dijera. Me dijo que me iba a arrepentir. Que volvería arrastrándome. Me puse el abrigo. En el bolsillo, mis dedos encontraron la brújula de latón de mi padre, la que me dio cuando hice mi primer levantamiento sola. El peso frío me sostuvo la mano. Conduje las 4 horas de regreso a Caribou Bend sobre hielo negro, sin encender la radio ni una sola vez. Para cuando llegué a mi puerta, el insulto ya no dolía. Había empezado a pensar. Iba a ver esa choza inútil con mis propios ojos. La gente cree que el peor momento es cuando alguien que amas te llama inútil. No lo es. El peor momento es preguntarte si tal vez tiene razón, y decidir ir a comprobarlo por ti misma. Empaqué provisiones para una semana y apunté la moto de nieve hacia el norte. No se llega a la cabaña de mi padre conduciendo. Primero tomas una avioneta hasta una pista de grava que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. Luego recorres 40 millas de territorio congelado en moto de nieve. Y después, esperas. Contraté a un piloto llamado Calen Betoles. Había volado con mi padre durante 30 años. No me preguntó por qué iba. Los pilotos de Bush aprenden pronto que el dolor y la terquedad se ven iguales desde la cabina. Me dejó en la pista, me ayudó a bajar el equipo y me advirtió que el clima cambiaría en 2 días.
Más te vale no estar aquí cuando llegue, me dijo. Le aseguré que no lo estaría. Las primeras 20 millas fueron sencillas, firmes y claras. Luego el viento me encontró. La nieve se levantó del suelo en ráfagas que borraban el horizonte. Recorrí el último tramo guiándome por instinto y por la línea de abetos bajos que mi padre me enseñó a seguir cuando tenía 12 años. Las manos se me entumecieron a pesar de los 2 pares de guantes. Las gafas se cubrieron de hielo. No entré en pánico. El pánico es un lujo que no puedes permitirte a 40 millas de cualquier ser humano. Reduje la velocidad, encontré el arroyo y seguí su columna congelada como él me había enseñado. El hielo crujía bajo la máquina, como si la tierra misma respirara. Y entonces, entre la ventisca, la vi. La cabaña se alzaba baja, protegida por un grupo de abetos negros. Pequeña, inclinada, exactamente la choza inútil que todos me habían descrito. Pero el techo estaba firme. Las contraventanas bien cerradas. La leña apilada con precisión, alineada con un cuidado que me hizo detenerme en seco. Nadie mantiene así algo que no vale nada. Apagué el motor y el silencio cayó de golpe, como un suspiro contenido. Dentro, la cabaña estaba más fría que el aire exterior, como siempre ocurre con los lugares vacíos. Encendí fuego en la vieja estufa de barril y me quedé frente a ella hasta que mis dedos volvieron a sentir. Luego miré alrededor, y algo cambió. Aquello no era el refugio de un hombre que había abandonado su vida. Su abrigo de lana colgaba junto a la puerta, limpio y cuidado. En un estante, una fila de libros de topografía permanecía intacta, sin polvo, como si alguien los hubiera usado no hacía mucho. Un muro completo estaba cubierto de mapas, sujetos con cuidado en filas ordenadas que se sobreponían como piezas de un rompecabezas. Era el tipo de trabajo meticuloso que yo misma hacía para clientes que pagaban bien. El olor llegó al final. Humo de leña y abeto. Exactamente el aroma que había estado intentando recordar todo el invierno desde la ventana de mi casa. Me dobló un poco las rodillas. Me senté en el borde de su litera y lo dejé llegar. Mi padre no había abandonado ese lugar. Lo había cuidado como si fuera un templo. Preparé té en la estufa y empecé a recorrer la cabaña despacio, como camino un terreno antes de medirlo, leyendo lo que intenta decirme. El suelo estaba hecho de tablones cepillados a mano, firmes, nivelados. Un hombre que construye un piso así no tolera puntos débiles. Por eso, cuando una tabla cerca de la litera se dio bajo mi bota con un sonido hueco, supe que algo no estaba bien. Me detuve. Cambié el peso de un pie al otro y sentí cómo flexionaba. Sentí el vacío debajo. En todo el resto, el suelo era sólido como roca. Ahí, una sola tabla descansaba suelta sobre un espacio que mi padre había abierto, y ocultado a propósito. Me agaché y pasé el pulgar por la unión. El corazón empezó a latirme lento y fuerte. Lo que fuera que estuviera ahí abajo, lo había dejado para alguien dispuesto a llegar hasta ese punto. No la levanté de inmediato. No sé si eso se puede explicar, a menos que alguna vez hayas estado frente a algo que sabes que va a cambiarte la vida. Necesitaba un momento con el primero. Así que me senté en el suelo, frente al fuego, y recordé. Mi padre me enseñó la tierra antes que cualquier otra cosa. Se arrodillaba a mi lado en la tundra, ponía mi mano sobre el musgo y me pedía que sintiera su antigüedad. Cuando tenía 9 años, me encontró grabando mis iniciales en un abedul. No me regañó. Solo me preguntó de quién era ese árbol. Nuestro, le dije. Negó despacio. La tierra no es nuestra para gastarla, me explicó. Solo la mantenemos viva para los que vienen después. Puse los ojos en blanco, como hacen los niños. Pero esas palabras se quedaron, como siempre se quedan las importantes. Era Nupiac, criado en el Kobuk antes de irse al sur por trabajo. Llevaba su tierra dentro, como una segunda columna vertebral. No era un hombre de discursos, era práctico. Creía que no se vende lo que te fue prestado. Sentada ahí, con 34 años, sin dinero y recién abandonada, entendí que esa cabaña y ese terreno eran lo último que me quedaba de él. Dale podía quedarse con su mansión. Yo tenía esto. Y lo que fuera que mi padre había escondido bajo ese piso,
lo había dejado para mí. Para la que sí vino. Dejé el té a un lado. Busqué una palanca en su caja de herramientas y levanté la tabla. El hueco estaba revestido con cedro, seco, protegido de la humedad. Dentro había un rollo de tela encerada, atado con un cordón, más largo que mi antebrazo y sorprendentemente pesado. Mis manos no estaban del todo firmes al desatarlo. Cuando la tela se abrió sobre el suelo, dejé de respirar. Eran planos. Planos de mi padre. Pero no notas sueltas de alguien que alguna vez ejerció un oficio. Era el trabajo de décadas enteras. Hojas topográficas superpuestas con estudios geológicos, todo trazado a mano, cruzado, fechado con su letra firme a lo largo de casi 40 años. Marcadores de perforación, etiquetas de muestras, líneas de elevación tan precisas que parecían impresas. Soy topógrafa. He leído miles de mapas. Nunca había visto algo así hecho por un solo hombre. Había cartografiado toda la zona alrededor de la cabaña y mucho más allá. En secreto. Año tras año, mientras todos pensaban que solo era un viejo que disfrutaba el aislamiento. En el centro del rollo había un sobresellado, el papel suavizado por el tiempo y el frío. En el frente, con su letra, decía que era para quien llegara a buscar, no para Dale, no para mamá, para quien se tomara la molestia de hacer el viaje. Mis ojos se detenían una y otra vez en un nombre impreso en uno de los planos, una firma de análisis geológico en anchoraje, y en una serie de coordenadas que se repetían en varias hojas, marcadas, subrayadas, revisitadas una y otra vez, como una pregunta que no lo dejaba en paz. No abrí el sobre todavía. No estaba lista. Pero sabía que estaba viendo el trabajo de un hombre que había encontrado algo. Extendí los mapas en el suelo y los analicé como si fuera un proyecto. Y lo que descubrí me quitó el calor del cuerpo. Mi padre no solo había mapeado la tierra. La había muestreado. Las marcas de perforación no eran decorativas. Formaban una cuadrícula metódica de muestras extraídas, cada una registrada con profundidad, fecha y un sistema de abreviaturas que había visto toda mi vida. Y en varias de ellas, había símbolos que reconocí al instante. Las marcas que hacemos cuando el suelo devuelve algo más que tierra. Mineralización. Alta concentración. Había trazado una formación que corría bajo el arroyo y se extendía bajo los claros de abetos. A un lado, una palabra escrita con tanta fuerza que casi rompía el papel. Confirmar. Debajo, una fecha posterior, y una sola palabra más. Confirmado. Me quedé sentada sobre los talones. El trabajo inteligente, cuidadoso y silencioso de 40 años me estaba diciendo una sola cosa con una claridad imposible de ignorar. Había algo valioso bajo la vieja cabaña inútil de mi padre. Algo que él conocía y que nunca le dijo a nadie. Ni a Dale, que habría vendido hasta a su propia abuela por un adelanto. Ni a Marcus, que detectaba el dinero como un perro. Ni siquiera a mi madre, por lo que yo alcanzaba a entender. Él cargó con ese secreto en soledad, adentrándose en la oscuridad cada invierno, y luego dejó una cláusula en un fideicomiso que lo pondría en manos del hijo que se atreviera a venir al norte a buscar. Tomé el sobresellado. La cera estaba cuarteada por los años. Para quien venga a buscar, decía, y mi nombre no estaba escrito, lo que de alguna manera lo hacía pesar más. Deslicé el pulgar bajo la solapa y lo abrí. No alcancé a leerlo. El teléfono satelital en mi mochila empezó a vibrar sobre el piso, rompiendo el silencio como una motosierra, y casi salto del susto. Solo unas cuantas personas tenían ese número. Contesté. Era Dale, y su voz sonaba mal desde la primera palabra, demasiado cálida, demasiado interesada, como la de un vendedor. Oye, hermana, solo quería saber si llegaste bien de Fairbanks. Dale nunca en la vida se había preocupado por si yo llegaba bien a algún lado. Estoy bien, respondí. Hubo una pausa pesada. ¿No sigues en esa cabaña, verdad? Preguntó con una naturalidad que sonaba a trampa. Le dije que estaba haciendo pendientes. No supe por qué mentí, salvo que los 40 años de secretos de mi padre se me habían metido en la sangre en cuanto abrí aquel rollo de tela. Vivian cree que subiste a buscar algo, dijo Dale, soltando una risa como si fuera un chiste.
Yo le dije, ¿qué habría que buscar en una choza? Mantuve la voz plana, aburrida. Dije que no había nada ahí arriba, solo ratones y mapas viejos, y eso era lo bastante cierto para sostenerse. Lo dejó ir demasiado rápido. Cuando colgó, me quedé sentada con el teléfono muerto en la mano y sentí que el frío se metía más hondo que el clima. Mi hermano en Miami, que no me había llamado en mi cumpleaños en 9 años, acababa de llamarme 2 veces en una semana. Alguien, en algún lugar, había escuchado algo. Miré el sobre abierto en mi otra mano, la carta de mi padre asomándose a medias, y entendí que lo que fuera que venía hacia mí, tenía que leer sus palabras antes de que llegara. A la mañana siguiente escuché perros. Salía un frío azul y duro, y vi un trineo subir por el arroyo. Detrás venía un hombre que no veía desde que era adolescente. Joe Anikwok había trabajado las trampas con mi padre durante 50 años. Parecía más viejo que los mismos abetos. Bajó del trineo y me miró largo antes de hablar. «Viniste», dijo, como si respondiera a una pregunta que llevaba tiempo cargando. Había visto el humo de mi estufa y vino a verificar. Dentro, con café de por medio, calentó sus manos y miró el mapa extendido en el suelo sin mostrar sorpresa. «Sam habló de estas tierras toda su vida», dijo. «Siempre decía que no eran para venderse. Que hay cosas que se guardan, no se gastan». Era exactamente lo mismo que mi padre me había dicho en la tundra cuando yo tenía 9 años. Casi palabra por palabra. Escucharlo en la voz de otro hombre me cerró la garganta. Joe no lo volvió algo místico. Lo dijo como un hecho, como quien explica hacia dónde corre un río. Me contó que la gente de aquí había cuidado estas tierras por 10.000 años. Que el respeto por la tierra no era un poema para ellos, era trabajo. Luego me miró de reojo sobre su taza. «Tu papá ponía a prueba a todos», dijo. «Incluso a mí. Hace 40 años me ofreció incluirme en algo y esperó a ver qué hacía. Le pregunté qué había hecho. Joe sonrió, con apenas la mitad de los dientes. Le dije que se quedara con su secreto y que me sirviera más café. Dejó la taza. «Deberías leer lo que te dejó, Brin, y leerlo 2 veces». Ese hombre nunca decía nada una sola vez. Cuando Joe se fue, por fin leí la carta de mi padre, y la leí 2 veces, como él habría querido. No era larga. Nunca desperdició palabras, ni en papel ni en vida. Escribió que si yo estaba leyendo eso, era porque había llegado a la cabaña, y eso significaba que yo era el tipo de persona en la que él había esperado que se convirtiera uno de sus hijos. Escribió que la tierra guardaba algo, que él había pasado su vida confirmándolo y que el resto de su vida lo dedicaría a protegerlo. Escribió, «No confíes en el número hasta que te sientes con él. Un número así convierte a la gente buena en mentirosa y al resto en tontos». Detrás de la carta había una sola hoja con el membrete de aquella firma de análisis en Anchorage, un reporte preliminar, su nombre como cliente. Había visto suficientes resúmenes geológicos como para entenderlo de inmediato. Leyes, estimaciones de tonelaje, una clasificación de formación que reconocí. Mis ojos se fueron directo al final de la página, donde alguien había anotado a lápiz una evaluación aproximada en el margen. Ese tipo de cifra que un geólogo escribe rápido cuando un cliente hace la pregunta que todos hacen. Mi mano empezó a temblar antes de que mi mente alcanzara a comprenderlo. Dejé la hoja en el suelo, plana, y presioné la palma sobre ella, como si pudiera mantener quieto ese número. Me obligué a respirar. Afuera, el arroyo crujía bajo el hielo. Adentro, la letra de un hombre viejo me estaba diciendo que la cabaña inútil que había heredado descansaba sobre más dinero que la mansión de mi hermano y el proyecto fallido de Marcus. Más que cada palabra cruel que ambos me habían dicho, sumadas y multiplicadas varias veces. Solo que todavía no me atrevía a decir la cifra en voz alta. Estaba a punto de hacerlo. $500 millones. Ese era el número escrito a lápiz en el margen. Y cuando por fin me permití leerlo de frente, la cabaña pareció inclinarse a mi alrededor. Acomodé las 3 cosas en el suelo, una junto a la otra, para no poder convencerme nunca de que lo había imaginado. El rollo de planos, con 40 años de trazos secretos de mi padre. El reporte de análisis de Anchorage,
con leyes y tonelaje en la tipografía de un extraño. Y la carta, sus últimas palabras para el hijo que viniera a buscar. Juntas decían una sola cosa imposible. Bajo esa cabaña vencida, bajo el arroyo que crujía toda la noche, bajo los llanos de abetos que mi padre caminó hasta que las rodillas le fallaron, yacía un cuerpo de mineral, cobre, oro. Tierras raras por las que el mundo entero empezaba a pelear, que un estudio formal probablemente valuaría cerca de $500 millones. Yo había heredado la cabaña. La cabaña incluía el terreno a su alrededor. Y el terreno incluía lo que estaba debajo. Dale tenía su casa de 2 millones bajo el sol y se burlaba de mí, mientras yo estaba sentada sobre algo capaz de comprar todo su vecindario sin siquiera notarlo. Pero la carta de mi padre no era una celebración. Era una advertencia. Terminaba con una línea que leí una tercera vez, luego una cuarta, hasta que quedó grabada en mí. Lo que hay bajo esta tierra podría comprar el mundo. Por eso mismo nadie puede poseerlo. No se puede vender bien. No se puede repartir de forma justa. Nadie puede poseerlo. Había encontrado lo más valioso de su vida y decidió que lo correcto era asegurarse de que permaneciera enterrado para siempre. Y me dejó la decisión a mí, la hija que había subido al norte en medio de una tormenta, al lugar que todos los demás habían descartado. Enrollé los planos con manos que por fin ya no temblaban. El número dejó de emocionarme. Ahora me asustaba, porque ya sabía lo que iba a hacer, y sabía exactamente cuántas personas intentarían detenerme. Mentiría si dijera que no lo quise. Cualquiera que diga que no sentiría nada estando sobre $500 millones, nunca ha estado en quiebra, ni ha sido abandonado, ni se han burlado de él al otro lado de una mesa de negociación. Esa noche me permití desearlo por completo, con el fuego bajo y el frío presionando contra las ventanas. Hice cuentas. Borraría la deuda que cargaba desde que compré mi equipo de exploración. Le compraría a mi madre una casa con calefacción. Podría entrar a cualquier habitación donde estuviera Marcus y verlo entender exactamente lo que había perdido. Haría que Dale, por primera vez en su vida, fuera el pobre. Me quedé con todo eso. Dejé que fuera real. Y luego escuché el hielo del arroyo quebrarse, como se había quebrado bajo las botas de mi padre durante 50 años. Pensé en las minas a cielo abierto. He trabajado en sitios mineros. Sé lo que un depósito de 500 millones le hace a un valle. No se extrae con cuidado. Se desgarra, se drena, se envenena. El arroyo se vuelve naranja. Los llanos de abetos se reducen a grava. Los caribúes desaparecen para siempre. Para cobrar ese número, tendría que destruir exactamente la tierra que mi padre pasó su vida aprendiendo a amar. Tendría que gastar aquello que él me dijo que no nos pertenecía gastar. Así que por la mañana fotografié cada página 2 veces y volví a sellar los originales bajo el piso, donde él los había mantenido a salvo durante 40 años. Luego preparé el trineo. El clima venía en camino, y yo tenía un avión que alcanzar, y después 4 horas de carretera. Pero en algún punto, sobre los llanos de abetos, viendo ese país blanco extenderse bajo las alas, tomé una decisión. No iba a venderlo. Iba a asegurarme de que nadie pudiera hacerlo jamás. El problema con un secreto de 40 años es que basta un solo hilo suelto para empezar a deshacerlo. Encontré ese hilo 3 días después de regresar a Caribou Bend. Un hombre llamó a mi oficina. Amable, impreciso, preguntando si la parcela Ingram al norte estaba disponible para alguna conversación sobre recursos. Le dije que no había nada disponible y colgué. Pero la llamada me inquietó, porque esa parcela no era pública, y su historial mineral tampoco. Así que hice mis propias llamadas, con cuidado, y armé el rompecabezas. Años atrás, mi padre había enviado una muestra de suelo a la firma de anchoraje con su propio nombre. Las empresas cambian de manos, los archivos se venden. En algún punto, un analista revisando archivos antiguos detectó los resultados de Ingram, y el rumor de una formación importante bajo terreno privado empezó a circular en el pequeño y hambriento mundo de quienes persiguen depósitos. Uno de esos hombres se llamaba Garrett Roth. Representaba un fondo de recursos en anchoraje. Y cuando finalmente logró contactarme, no se molestó en ser discreto. Señora Ingram, dijo,
Creo que ambos sabemos lo que encontró su padre. Le respondí que no tenía idea de qué hablaba. Él soltó una risa tranquila, sin la menor preocupación. Un hombre que ya había tenido esa conversación antes. La próxima semana estaré en Fairbanks, dijo. Te va a convenir hablar antes de que esto se complique. Y luego dijo algo que me heló el estómago. Ya tuve una conversación muy productiva con tu hermano, Dale. Claro que la había tenido. Dale habría contestado la primera llamada de Rod como un hombre que se ahoga y se aferra a una cuerda. Las dos personas que me habían descartado ya estaban dándose la mano sobre lo que yo había heredado. Colgué y me quedé sentada en mi oficina a oscuras, entendiendo que la parte fácil se había terminado. Dale llamó esa misma noche, pero el tono de vendedor había desaparecido. En su lugar estaba el hermano con el que realmente crecí. Seguro de sí mismo, con derecho a todo, y ya gastando dinero que no era suyo. No perdió tiempo. Dijo que había estado revisando las cosas y que la distribución del fideicomiso empezaba a verse bastante cuestionable. Dijo que ningún juez creería que papá quiso dejarle a su hija una fortuna en minerales mientras su hijo recibía una casa depreciándose en zona inundable. Qué curioso que una casa depreciándose en zona inundable se volviera un problema justo cuando una cabaña congelada empezó a ser interesante. Solo digo que deberíamos revisarlo, dijo Dale con ese tono razonable de quien sostiene un cuchillo. Mantenerlo en la familia. Dividirlo de forma justa. Le pregunté qué significaba justo. Dijo 60-40. Le pregunté hacia qué lado. Se rió y no respondió, lo cual ya era una respuesta. Dejé que el silencio se alargara. Luego dije lo único que había estado guardando desde aquella sala de juntas. Me dijiste que una choza lo dice todo, Dale. Mi voz salió tranquila, casi suave. Y sí, lo dice, solo que no lo que tú creías. Se quedó en silencio un segundo, y escuché el momento caer. Luego levantó la voz, como siempre hacía cuando estaba perdiendo, y dijo que su abogado se pondría en contacto, que yo sería inteligente si era razonable. Me colgó. 2 días después, un mensajero entregó los documentos. Mi hermano estaba impugnando el fideicomiso por influencia indebida. Afirmaba que yo había manipulado a nuestros padres, que el instrumento no era confiable, que toda la distribución debía anularse. Me estaba demandando por el derecho de ayudar a destruir lo único que nuestro padre murió intentando proteger. Y el reloj que empezó a correr esa mañana no se detuvo hasta el día en que todo se vino abajo. Esto fue lo que aprendí parada en una cabaña congelada con 500 millones bajo mis botas. El dinero no revela quién es la gente. El olor del dinero sí. En una semana, el hombre que me llamó inútil quería recuperarme. Y el hermano que se burlaba de mi choza quería la mitad. Si alguna vez has visto cómo la gente cambia en el instante en que tienes algo que desean, ya sabes hacia dónde va esto. Marcus apareció un jueves, como era de esperarse. Llegó a mi oficina en Caribou Bend con flores, algo que nunca había hecho cuando estábamos juntos. Había manejado 4 horas. Se quedó en la puerta, viéndose atractivo, arrepentido, lleno de una ternura que no existía desde el día en que supo que yo no tenía dinero. Fui terrible contigo, dijo. Dije cosas que no sentía. He estado hecho un desastre, Bryn. Lo dejé hablar. Soy buena dejando que la gente hable. Es increíble lo que terminan diciendo. Al final llegó a eso, como el agua que siempre encuentra por dónde avanzar. Había escuchado que tal vez había más en la propiedad de lo que cualquiera imaginaba. Pensaba que tal vez habían sido apresurados. Que con su experiencia en desarrollos y mi terreno podríamos hacer algo increíble juntos. Ahí estaba. Toda nuestra relación resumida, yo como un terreno por desarrollar. Miré al hombre con el que casi me casé y no sentí casi nada, lo cual me sorprendió. Un perdedor patético, dije, con $1,000 millones. Parpadeó. ¿Cómo? Esa es tu cuenta, no, dije. Qué curioso cómo cambia el número lo que valgo para ti. Su rostro hizo algo complicado. Empezó a discutir, luego se detuvo, luego ofreció ayudar con la parte legal. Sin condiciones. Marcus, que nunca había leído un contrato que no lo beneficiara.
Le dije que ya tenía abogado. Le dije que se llevara sus flores. Y cuando se fue, me di cuenta de que ni siquiera estaba enojada. Estaba clara. Porque un hombre que te muestra quién es cuando cree que no tienes nada, te da el regalo más útil que existe. Yo solo había estado demasiado enamorada para verlo la primera vez. A la mañana siguiente llamé a Hannah Brown. Me recordó, como lo había hecho desde el inicio, que ella representaba el fideicomiso de mis padres y no podía ser mi abogada. Pero podía decirme que permitía la ley de Alaska y señalarme a alguien que sí pudiera representarme. Así que le hice una pregunta que llevaba una semana dándole vueltas. Si quisiera asegurarme de que esta tierra nunca pueda ser explotada, nunca vendida, nunca dividida, ¿cómo lo haría legalmente? ¿Cómo hacer que realmente se sostenga? Guardó silencio un momento. ¿Estás segura?, dijo. No era una pregunta. Estoy segura. Entonces empezó a explicarme. Bajo la ley de Alaska, me explicó, un propietario puede otorgar una servidumbre de conservación, y el Estado o fideicomisos de tierras autorizados pueden aceptarla como donación. Una restricción permanente registrada sobre el título, obligatoria para cualquier dueño futuro, para siempre. Además de eso, yo podía transferir los derechos minerales a un fideicomiso de tierras con fines benéficos, separándolos de cualquier propietario que pudiera sentirse tentado, dejándolos fuera de su alcance. Una vez registrado, dijo Hannah, se presume irrevocable. La clave es que, en el momento en que esos documentos se registran, tú eres la propietaria legal de la parcela, con todo el derecho de imponer esas cargas. La servidumbre y la cesión de minerales corren con la tierra. No te atan solo a ti, atan al terreno mismo, así que sobreviven a cualquier cambio de propietario en el futuro. Incluso si tu hermano lograra revertir la distribución y quedarse con la parcela, la recibiría ya restringida. Y para revertir una donación benéfica registrada, tendría que demandar al fideicomiso de tierras y al Estado, no a ti. Y deshacer una donación completa enfrenta un estándar legal muy alto. Dejó que todo eso se asentara. Así que esto es lo que no va a esperar. Sin ganancias, sin valor extraíble, sin un activo que dividir, una disputa por el fideicomiso pierde su motor. Nadie financia años de litigio para ganar una fortuna que ya no existe. Sentí algo acomodarse dentro de mí, firme, definitivo. Mi padre había pasado 40 años documentando esa tierra para que alguien pudiera protegerla. Me dejó los mapas, los análisis, las palabras. Me dejó la herramienta. Pero Hannah levantó una advertencia. Tiene que ser limpio, dijo. Tu decisión, libre, informada, correctamente registrada. Si te apresuras o cometes un error, la gente de Roth va a encontrar la grieta. No cometo errores en mis levantamientos, respondí. Y no lo hago. Todo el plan descansaba en una sola pregunta que tenía que responder antes de cualquier cosa. ¿Mi familia realmente era dueña de lo que había bajo esa tierra? En Alaska, la superficie y los minerales no siempre van juntos. El Estado retiene los derechos minerales en muchas tierras, y más de un sueño ha muerto por ese detalle técnico. Así que hice lo que mejor sé hacer. Revisé la cadena de títulos de la parcela de la cabaña y la leí hacia atrás 40 años, documento por documento, como quien lee los anillos de un árbol. Y ahí estaba otra vez la previsión de mi padre. Había registrado la propiedad décadas antes, cuando aún era posible, antes de que en los años 90 se cerrara esa puerta, y lo hizo incluyendo los derechos minerales. Superficie y subsuelo, todo a nombre de la familia, limpio. No solo encontró el depósito, aseguró el derecho legal sobre él, en silencio, antes de que alguien más supiera que había algo que asegurar. Me quedé sentada en mi oficina, rodeada de planos antiguos, sintiendo una especie de tristeza extraña, porque cada cosa inteligente que descubría era otra evidencia de todo lo que había hecho solo, en silencio. Durante años. Los registros estaban dispersos en distintos distritos y archivos estatales, y muchos eran un desastre. Así que reconstruí el expediente yo misma, limpio y completo, como lo haría para un cliente. Cuando terminé, tenía un paquete sólido. Título claro, minerales intactos, documentación completa. Estaba lista para protegerlo de forma permanente. Y justo entonces supe que Roth se había adelantado.
Había registrado un aviso de interés sobre la parcela. No tenía peso legal real, pero era suficiente para entorpecer el proceso, una señal para asustar a cualquier fideicomiso o abogado que quisiera involucrarse. Intentaba inmovilizarme. No sabía qué tan rápido podía moverme. Garrett Roth voló a Fairbanks y pidió verme. Acepté porque quería verlo a la cara. Era exactamente como lo imaginaba. Abrigo caro, manos suaves, una sonrisa que había cerrado cientos de tratos en mesas de cocina en lugares como el mío. Me compró un café que no toqué y deslizó una hoja de papel sobre la mesa. El número escrito ahí era de los que terminan discusiones. Una compra directa de los derechos minerales, dinero que cambia vidas, más de lo que ganaría en 10 vidas de trabajo. Tu padre era un romántico, dijo con suavidad, como si me estuviera haciendo un favor. Tú no tienes que serlo. Toma el dinero. Cómprale a tu madre esa casa. Me inquietó cuánto sabía. Luego dejó la amabilidad. O no lo hagas, dijo, aún sonriendo. Y pasa los próximos 5 años en litigio con mi fondo y tu hermano, viendo cómo esto consume tu negocio y tus ahorros hasta que termines aceptando una fracción. Sé cómo termina esto. Yo siempre tengo tiempo. La gente como tú, no. Te digo la verdad. Tenía miedo. No de él exactamente, sino de los años que describía. Del desgaste lento de ser superada por gente que trata las demandas como si fueran el clima. Por un momento, el camino fácil se veía amplio. Luego pensé en el arroyo volviéndose naranja, en mi padre arrodillado en la tundra, y en la mano de una niña de 9 años sobre el musgo. Me puse de pie y abotoné mi abrigo. Gracias por el café, dije. Y nada más. Pero mientras manejaba de regreso en la oscuridad, hice el cálculo frío que él mismo me había dado. Podía ganarme por desgaste en los tribunales. Así que no podía permitir que esto llegara a los tribunales. Esa misma noche entendí que tenía que registrar la protección antes de que cualquiera de ellos pudiera inmovilizar la tierra bajo mis pies. Vivian me llamó tarde, y durante la primera hora casi logré perdonarla. Nunca le caí bien, y yo tampoco se lo reprochaba. Se casó con una familia distante y pasó 15 años intentando mantener a flote todo lo que Dale ponía en riesgo. Pero esa noche su voz era distinta, sin máscaras. Vamos a perder la casa, me dijo. No se refería a Alaska, sino a su hogar. La escuela de los niños ya había llamado por la colegiatura. Me habló de inversiones que salieron mal, de líneas de crédito agotadas, de una vida que poco a poco se convirtió en una apariencia imposible de sostener. No sabes lo que es, dijo entre lágrimas, mentirles a tus hijos sobre el dinero todos los días. Y tenía razón. No lo sabía. Me quedé en silencio, sintiendo el peso humano detrás de todo aquello. Por un momento dejaron de ser enemigos. Eran solo personas atrapadas en una vida construida sobre algo frágil que ahora se desmoronaba. Pero ese momento se cerró de golpe. Vivian se recompuso, y su voz cambió. Entonces entiendes por qué Dale no puede detenerse. Va a llegar hasta el final. No tiene opción. Ya no era una confesión. Era una amenaza disfrazada. Le dije que lo sentía por sus hijos, y era verdad. También le dije que no iba a salvar su situación destruyendo la tierra de mi padre, y eso también era verdad. Cuando colgué, todo quedó claro. No eran malvados de cuento. Eran personas desesperadas. Y la gente desesperada no se rinde. Escala. Llamé a Hannah y le dije que procediera. Para entonces, ya no era una decisión. Solo era el momento de dejar de buscar otra salida y aceptar que mi padre había elegido bien. Nos sentamos a diseñarlo con cuidado, porque todo dependía de eso. Redactamos una servidumbre de conservación permanente que prohibía cualquier extracción, subdivisión o desarrollo, registrada para obligar a cualquier dueño futuro. También transferimos los derechos minerales a un fideicomiso benéfico, respaldado por una organización asociada a la Corporación Nativa Regional. Para asegurar protección real y evitar cualquier intento de influencia indebida. Reuní cada prueba de intención. El fideicomiso que existía desde años atrás, preparado por asesores independientes.
La declaración jurada de Joe sobre la negativa constante de mi padre a vender. Y la carta escrita de su puño, donde dejaba claro que esa tierra no nos pertenecía para explotarla. No había manipulación. Solo una hija cumpliendo la voluntad de su padre. La noche antes de registrar todo, me senté sola en mi oficina con la brújula de latón de mi padre en la mano. La giré una y otra vez, viendo cómo la aguja siempre encontraba el norte, sin importar cómo la sostuviera. Pensé en el allá afuera, en la oscuridad del Kobuk, tal vez perdido, tal vez ya ausente. Sentí el dolor de siempre, pero también una fuerza nueva, firme. Tomé la pluma y firmé cada página. Nadie decidió por mí. No hubo fortuna inesperada. Solo su voz guiándome una última vez. Solo le estamos cuidando, dije en voz baja, para los que vienen después. Hannah me dijo que el registro tardaría unos días y nadie nos detenía. No dormí, pero por primera vez en todo el invierno no tenía miedo. Estaba lista. El abogado de Dale exigió una reunión. El momento lo decía todo. Querían reunirnos a todos para presionarme antes de que hiciera algo irreversible. Incluso insinuaron que, si no asistía, intentarían congelar la propiedad legalmente. Pensaban que ese era su movimiento. No sabían que ya era el mío. Porque cuando esa sala se llenara, yo quería que todo ya estuviera registrado. Hannah y yo calculamos cada hora. Presentamos los documentos 2 días antes. El proceso no es inmediato. Hay filas, revisiones, sellos. Y esos 2 días fueron eternos. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era Rod con alguna maniobra para detenerlo todo. Pero no pasó nada. Estaban demasiado ocupados planeando acorralarme en una sala de juntas como para imaginar que yo simplemente había ido antes al registro. La noche previa a la reunión, Hannah me llamó. Ya está, dijo. Registrado y asentado. La servidumbre y la transferencia mineral están en el título. Es permanente. Me quedé inmóvil, dejando que esas palabras se quedaran conmigo. La tierra que mi padre amaba estaba protegida para siempre. Y no había nada, ningún juicio, ningún fondo, ningún hermano, ninguna oferta, que pudiera cambiar eso. Tomé la brújula una vez más. La aguja seguía marcando el norte. A la mañana siguiente conduciría hasta Fairbanks y entraría a una sala llena de personas convencidas de que estaban a punto de arrebatármelo todo, llevando conmigo una sola carpeta. Y los dejaría hablar primero. Siempre los dejo hablar primero. La sala de juntas era igual a tantas otras donde empiezan este tipo de historias. Alfombra gastada y café peor. Pero esta vez yo entré al final, tranquila. Todos estaban ahí. Dale con su abrigo ligero y la mandíbula tensa, su abogado a un lado con una pila de documentos perfectamente alineados. Vivian ya no lloraba, tenía la mirada endurecida. Marcus, sin razón legal para estar ahí, recargado contra la pared como alguien que había pagado por ver un espectáculo. Y Rod, en una esquina, impecable, paciente, acompañado por 2 asociados y un talonario que casi podía oler. Hannah se sentó a mi lado y dejó su portafolio. Yo coloqué una sola carpeta sobre la mesa. Eso era todo. Una carpeta frente a su montaña de papeles. Sentí cómo lo interpretaban como debilidad, y los dejé hacerlo. Mi padre siempre decía que la persona más tranquila en una habitación suele ser quien tiene en las manos aquello que los demás temen. Y yo había pasado toda mi vida aprendiendo a mantener la calma. El abogado de Dale comenzó a hablar, con voz ensayada, desplegando su teoría. Influencia indebida. Una pareja vulnerable, una hija menor manipuladora que había aislado a sus padres para quedarse con una fortuna oculta. Repitió la palabra fortuna varias veces, saboreándola, construyendo el momento como si fuera un premio esperado. Rod asentía. Marcus sonreía con burla. Vivian me observaba con una mezcla de esperanza y resentimiento. Yo permanecí en silencio, las manos sobre la carpeta, esperando a que terminara. Cuando acabó, pregunté con suavidad si podía decir algo antes de continuar. No me dejaron. Querían lanzar sus últimos golpes, y se los permití, porque quien está a punto de perderlo todo merece al menos su último momento de seguridad.
Dale se inclinó hacia adelante. Dijo que yo siempre me había creído mejor que ellos. En su voz estaba esa herida vieja, infantil, como si aún cargara con algo que nadie recordaba. Dijo que nuestro padre siempre había querido más a la tierra que a sus propios hijos, y que yo era igual, fría. Su abogado intentó detenerlo, pero Dale no se dejó. Marcus habló después, con esa crueldad relajada que siempre le había conocido. Dijo que podía testificar sobre mi estado mental, que yo no había estado bien después de una ruptura. No había testigos, ni verdad en sus palabras, pero entendí que las diría igual ante un juez, con la misma facilidad. Y en ese momento, cualquier resto de consideración hacia él se apagó por completo. Rod no levantó la voz. No lo necesitaba. Deslizó un cheque sobre la mesa, boca arriba. La cifra hablaba por sí sola. Dijo que todo podía terminar ese mismo día. Que todos saldrían beneficiados. Las deudas de mi hermano, los gastos legales, la casa de mi madre. Una firma. Vivian fue la última en acercarse. Sus ojos estaban húmedos otra vez, esta vez de verdad. Me pidió que pensara en sus hijos, que ellos no tenían la culpa. Por un instante sentí todo el peso de la sala sobre mí. El desprecio, la amenaza, el dinero, la súplica. 4 fuerzas distintas presionando a una sola persona con una sola carpeta. A muchos eso los habría quebrado. Yo ya me había roto antes en una sala como esa. Sabía exactamente cómo se sentía. Y por eso supe que esta vez no iba a pasar. Descrucé las manos, abrí la carpeta y comencé a hablar. Les dije que no había nada ahí por lo que pudieran pelear. Que no lo había desde hacía 2 días. Solo que no se habían tomado la molestia de verificarlo. Saqué el primer documento y lo deslicé al centro de la mesa, con el sello del registro visible. Expliqué que era una servidumbre de conservación, registrada sobre la propiedad, que prohibía de manera permanente cualquier extracción, subdivisión o desarrollo. Que esa restricción no solo me obligaba a mí, sino a cualquier propietario futuro. La sonrisa de Rod no cambió, pero sus ojos sí. Coloqué el segundo documento junto al primero. Les dije que era la transferencia completa de los derechos minerales a un fideicomiso benéfico, con supervisión de la Corporación Nativa Regional. Que desde hacía 2 días, esos recursos ya no me pertenecían. Que no podían venderse, comprarse ni extraerse. No por mí, ni por ellos, ni por nadie. El silencio llenó la sala. El abogado de Dale tomó el primer documento, lo leyó, lo dejó en la mesa y no tocó el segundo. No hacía falta. Ya había entendido. Miré a Dale y mantuve la voz firme, tan nivelada como el suelo que mi padre había trabajado. Le dije que estaba peleando por una fortuna que ya no existía. Que, ganara o perdiera su caso, la restricción estaba ligada a la tierra misma. Y que cualquiera que terminara con la propiedad, la recibiría exactamente igual, intacta y protegida. No hay nada bajo esa tierra a lo que puedan llegar. Van a gastar 5 años y todo lo que les queda para heredar un arroyo congelado que ni siquiera pueden tocar. Dejé que el silencio cayera. Luego miré a Rod. Su aviso de interés está sobre una parcela que nunca podrá ser desarrollada. Ahora no vale nada. Exactamente como mi padre quería. Y finalmente miré a mi hermano y le devolví sus propias palabras, lo más suave que pude, porque la crueldad nunca había sido el punto. Me dijiste que una choza lo dice todo, Dale. Lo hizo. Solo que nunca te detuviste a preguntar qué era lo que te estaba diciendo. Nadie habló. El cheque seguía sobre la mesa, mirando hacia el techo, convertido de pronto en el objeto más pequeño de la sala. Y entonces la habitación se rompió. Y yo me quedé en medio, como una piedra en un río. Dale se levantó tan rápido que la silla golpeó la pared. Lo regalaste, gritó. $500 millones y lo donaste a un fideicomiso, estás loca, eso era nuestro. Tenía la cara roja, la voz quebrada, como si 15 años de resentimiento, deuda y desesperación salieran de golpe. Su abogado ya estaba guardando sus papeles, ausente en todo lo que importaba. Rod simplemente se puso de pie, se abrochó el abrigo, tomó su cheque y salió sin decir una palabra,
como un hombre que se levanta de una mesa cuando ya sabe que el juego terminó. Marcus se separó de la pared, hablando rápido, hablando de fraudes, de abogados, de cómo yo había desperdiciado lo mejor que me había pasado en la vida. Lo miré y dije la última cosa que le diría en mi vida, con una calma absoluta. Tenías razón en algo, Marcus. Soy exactamente lo que merezco. Lo dejé empezar a sonreír. Solo que no creo que signifique lo que tú esperabas. Su sonrisa se apagó. Vivian estaba llorando otra vez, pero en silencio, sin fuerza ya, como una mujer viendo alejarse el último bote de rescate. Sentí algo parecido a compasión por ella. Siempre lo sentiría un poco. Pero no le debía el valle de mi padre. Nunca se lo iba a deber. Recogí mi carpeta, acomodé la silla y me puse de pie. Dale seguía gritando detrás de mí, palabras como ingrata, egoísta, exactamente lo que papá habría querido. No me di la vuelta. Ya había dicho todo lo que tenía que decir, y lo había dicho sin levantar la voz ni una sola vez. Puse la mano en la puerta. Y justo entonces, antes de abrirla, la puerta se abrió desde el otro lado. Mi padre entró a la sala. Y mi madre entró detrás de él. Los dos estaban más delgados, quemados por el sol, y completamente vivos. El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Dale emitió un sonido que nunca le había escuchado. Yo me quedé inmóvil, con la mano todavía en la puerta, viendo al hombre al que había enterrado en mi corazón durante todo el invierno, sintiendo como el piso volvía a volverse extraño bajo mis pies. Había bajado del Kobuk una semana antes, dijo mi padre después. En cuanto se abrieron los ríos. Habían estado observando. Habían reconstruido todo como quien reconstruye un invierno que no vivió. Joe, y el archivo del fideicomiso que Hannah había administrado desde el principio, creyendo que solo seguía instrucciones. Ella había ejecutado el plan de mis padres al pie de la letra, sin saber nunca si el silencio del Kobuk era una prueba o una tumba. Porque todo había sido diseñado. El invierno fuera de la red. El silencio. La distribución desigual. La cláusula que empujaba la cabaña congelada a un hijo y la riqueza al otro. Todo había sido una prueba. Mi padre miró la sala con una calma insoportable. Encontré lo más valioso de mi vida hace 40 años, dijo. Y pasé 40 años decidiendo en cuál de mis hijos podía confiar para dejarlo enterrado. Ahora lo sé. Entonces Hannah habló por primera vez. Y explicó lo que nadie había visto en el documento. Un respaldo. Una instrucción permanente. Un mecanismo que hacía que, en el momento en que alguien intentara vender o explotar esa tierra, los derechos minerales se transfirieran automáticamente al fideicomiso, fuera de cualquier alcance. La tierra nunca había estado en riesgo. Solo nosotros. Mi padre no había apostado todo a que yo acertara. Se había asegurado de que el suelo estuviera a salvo incluso si todos fallábamos. Y luego había esperado. Miró hacia mí. Y quiero decir que me derrumbé. Que todo se volvió un reencuentro perfecto. Que lo perdoné en ese instante. Pero no. Porque había algo que ellos no habían considerado. Yo ya había protegido la tierra. Ya había registrado la servidumbre 2 días antes de que ellos entraran a esa sala. Había pasado su prueba antes de que él estuviera ahí para calificarla. Eso significaba que no lo había hecho por su aprobación, ni por su fortuna, ni por ganar nada. Lo había hecho porque era lo correcto. Así que cuando abrió los brazos, no corrí hacia él. Lo miré directo a los ojos. A ese hombre al que amaba más que a mi propia respiración. Y le dije, me dejaste creer que estabas muerto para ver si vendía tu tumba. Pasé la prueba. Pero nunca vas a tener derecho a poner a prueba el amor, papá. No era mío. No otra vez. Las consecuencias llegaron en silencio, como suelen llegar las cosas reales. Dale retiró la demanda en menos de un mes, porque su abogado le explicó lo mismo que yo ya sabía. La restricción estaba ligada a la tierra, sin importar quién ganara. Y no se puede ganar una pelea por una fortuna que ya no existe. Las deudas legales que acumuló persiguiéndola se quedaron con él. La última vez que supe algo,
la casa de Miami estaba en venta para cubrirlas. El proyecto de Marcus se vino abajo por su propio peso, sin rescate posible de mí ni de nadie. Dejó de llamar cuando la cuenta dejó de favorecerlo. Rod regresó a Anchorage y encontró otro valle al cual querer. Y la tierra de mi padre, el arroyo, los llanos de abetos y los 500 millones de dólares dormidos bajo la oscuridad, se quedó exactamente donde siempre estuvo. Protegida para siempre, cuidada por personas que miden la riqueza en caribúes y agua limpia, no en dinero. Una parte se abrió para uso de subsistencia y estudio, como mi padre siempre quiso. Mis padres y yo empezamos el trabajo lento de volver a ser familia. No perdoné la prueba de inmediato, y tampoco lo hice fácil. Dejé que se ganaran cada conversación. Pero mi padre se sentaba en mi porche bajo la luz larga del día y me decía que había hecho exactamente lo que él había esperado. Y algunas noches, eso bastaba. Vivian y yo nunca fuimos amigas. Pero de todos modos, envié un cheque anónimo a la escuela de sus hijos. Una sola vez. Sin nombre. Algunas cosas se guardan. Algunas cosas no se gastan. Él me enseñó las dos. Después de eso, tracé límites nuevos y los sostuve. Con mis padres, el límite fue simple. Les dije que los amaría toda mi vida, pero que nunca volverían a ponerme a prueba. Y vi a mi padre asentir, como un hombre aceptando una sentencia justa. Con Dale, el límite fue la distancia. Le deseé lo mejor y dejé de contestar las llamadas que solo llegaban cuando necesitaba algo. Pasé 34 años siendo la que cargaba con la familia, la que arreglaba todo, la que siempre absorbía el golpe. Dejé de ser el amortiguador de personas que solo me recordaban cuando les servía. Regresé a Caribou Bend y reabrí mi oficina de topografía, pero añadí algo nuevo al letrero. Ahora, además de los límites de propiedad y los planos, ayudo a otras personas a proteger su tierra como yo protegí la de mi padre. Servidumbres de conservación, transferencias de derechos minerales, documentos precisos que evitan que un lugar sea consumido. El arroyo detrás de mi casa sigue crujiendo bajo el hielo toda la noche. Duermo mejor de lo que he dormido en años. Mi padre no me dejó una fortuna. Me dejó una pregunta. ¿Qué estás dispuesto a proteger cuando nadie te está viendo y nadie te va a pagar por hacerlo? Y la única forma de pasarla era responderla antes de que alguien pudiera recompensarte por la respuesta. Esta es mi historia. Una cabaña quebrada, un hermano que medía mi valor en dinero, y un hombre que me llamó fracasada antes de saber sobre qué estaba parada. Si alguien en tu vida te ha medido por lo que estarías dispuesto a vender en lugar de lo que estás dispuesto a proteger, tómalo como una señal. Tu valor nunca fue suyo para decidirlo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Deja un comentario, suscríbete, y nos vemos en el siguiente.